Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Qué secretos ocultos reveló la última y misteriosa noche entre Can Yaman y Sara en las calles de Milán? Descúbrelo ahora. Queridos amigos, hoy tenemos un tema que ha sacudido las redes sociales y ha dejado a todos los fanáticos del amor con la boca abierta. Estamos hablando, por supuesto, de la pareja más comentada del momento, Can Yaman y la encantadora Sara. Todos sabemos que su relación ha sido como una montaña rusa, llena de altos y bajos, de miradas apasionadas y de silencios que dicen más que 1000 palabras. Pero lo que sucedió recientemente en Milán cambia todo lo que creíamos saber. Las imágenes que han surgido y los testigos que estuvieron presentes confirman que esa noche no fue una cena cualquiera, fue el escenario de una confesión que podría cambiar el destino de ambos para siempre. La ciudad de la moda, con sus luces brillantes y su atmósfera romántica, fue testigo de un encuentro que parecía sacado de una película. Can Yaman, con su carisma habitual pero con un aire de nerviosismo que pocas veces le hemos visto, llegó primero al lugar. Según cuentan, eligieron un restaurante discreto, lejos de los flashes principales, pero no lo suficientemente escondido para escapar de los ojos curiosos de quienes los adoran. Sara llegó poco después, luciendo espectacular, con una elegancia sencilla que dejó a todos sin aliento. Cuando Can la vio, se dice que sus ojos brillaron de una manera especial. No fue un saludo de amigos, fue el reencuentro de dos almas que se habían extrañado demasiado. Se sentaron en una mesa en la esquina, iluminada apenas por la luz de las velas. Los camareros aseguran que la tensión eléctrica entre ellos se podía sentir en el aire. No miraban el menú, solo se miraban el uno al otro. En un momento de la noche, las cosas se pusieron más intensas. Can, inclinándose hacia ella, rompió el silencio con una frase que ha llegado a nuestros oídos gracias a una fuente muy cercana. Con voz suave pero firme, Can le dijo: Sara, no importa en qué ciudad estemos, mi brújula siempre apunta hacia ti. No quiero seguir jugando al escondite con lo que siento. Estas palabras, amigos míos, son una declaración en toda regla. Sara, visiblemente emocionada, bajó la mirada por un segundo, quizás procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Ella, que siempre ha sido más reservada con sus emociones en público, esta vez no pudo contenerse. Levantó la vista, con los ojos cristalinos, y le respondió: Can, el miedo a veces nos paraliza, pero esta noche en Milán me hace sentir que todo es posible si estamos del mismo lado. Increíble. ¿Pueden sentir la emoción de ese momento? No estaban hablando del clima ni de sus proyectos laborales, estaban hablando de un futuro juntos, de romper las barreras que los han mantenido en un quizás durante tanto tiempo. La cena continuó, pero la comida quedó casi intacta. Lo que alimentaba esa mesa era la conversación profunda y los gestos de cariño. Hubo un instante en que Can extendió su mano sobre la mesa y tomó la de Sara. Ella no la retiró. Al contrario, entrelazó sus dedos con los de él, sellando un pacto silencioso de unidad. Después de la cena, la pareja decidió caminar por las calles empedradas de Milán. La noche era fresca, lo que le dio a Can la excusa perfecta para ofrecerle su chaqueta a Sara, un gesto de caballerosidad que derritió los corazones de quienes los vieron pasear. Caminaban despacio, sin prisa por terminar la noche. Se detuvieron frente a una antigua fuente, y allí, bajo la luz de la luna, tuvieron otra conversación crucial. Can, mirando el agua, confesó algo que quizás llevaba guardado mucho tiempo. A veces siento que el mundo gira demasiado rápido y solo encuentro paz cuando estoy contigo, dijo él. Sara, acercándose más a él, le contestó: entonces detengamos el tiempo, Can. Hagamos que esta noche dure para siempre. Estas palabras confirman que la química entre ellos no es solo física, sino profundamente emocional. Se entienden,
se complementan y, sobre todo, se necesitan. La prensa italiana, que suele ser muy agresiva, esta vez pareció respetar un poco su espacio, quizás contagiada por la magia que irradiaban. Sin embargo, no faltaron las fotos robadas que ahora circulan por internet, mostrando esas sonrisas cómplices que no se pueden fingir. Lo más interesante de esta velada en Milán es que marca un antes y un después. Ya no son dos personas que coinciden casualmente, son dos personas que planearon verse, que buscaron ese momento de intimidad en medio del caos de sus vidas. Se dice que antes de despedirse esa noche, hubo una promesa. No sabemos con exactitud las palabras finales, pero los testigos dicen que se abrazaron fuertemente, como si no quisieran soltarse. Can le susurró algo al oído a Sara que la hizo sonreír de una manera radiante. Podría haber sido una promesa de verse pronto, o quizás, una propuesta de no volver a separarse nunca más. Este no es un adiós, Sara, es solo el comienzo de nuestra verdadera historia, habría dicho Can antes de subirla al coche que la llevaría a su hotel. Sara, desde la ventanilla, le lanzó un beso, dejando a Can de pie en la calle, viéndola partir con una expresión de esperanza en el rostro. Amigos, esta historia nos demuestra que el amor, cuando es verdadero, siempre busca la manera de florecer. Milán fue solo el escenario, pero los protagonistas escribieron el guión con sus propios corazones. La conexión entre Can y Sara es innegable y esta última cita es la prueba definitiva de que hay mucho más de lo que vemos en las pantallas. No es una simple amistad, es un lazo poderoso que los une a pesar de la distancia y los compromisos. Ahora nos queda esperar y ver qué paso darán a continuación. ¿Harán oficial su relación ante el mundo? ¿O seguirán disfrutando de este amor secreto que tanto nos intriga? Lo cierto es que esa noche en Milán no se olvidará fácilmente. Muchas gracias por acompañarme en este relato tan especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta pareja explosiva. ¿Creen que Can y Sara finalmente admitirán que están hechos el uno para el otro? ¿Qué les pareció la declaración de Can en el restaurante? ¿Y la respuesta de Sara? Déjenme sus opiniones en los comentarios, los leo a todos con mucho cariño. Si les gustó este video y quieren seguir al tanto de cada detalle de esta historia de amor, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con todos sus amigos. Nos vemos en el próximo video con más noticias y emociones. Hasta la próxima.